Buenas tardes, alumnos. Estamos grabando la clase del día de hoy. Giselle, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ok, te estás conectando a las 2:18 minutos, Giselle. ¿Tuviste algún inconveniente con el internet? El internet que está fallando. Ok, Giselle, no hay problema. ¿Me confirmas cuando puedas visualizar la pantalla? Bueno, Listo. Entonces, el tema de la clase del día de hoy es la democracia en Ecuador desde un estado excluyente de 1830 hasta lo que es el estado actual, que es el estado plurinacional del 2008. Ahora, el texto nos indica en el primer párrafo que la formación del estado ecuatoriano en 1830 tuvo un gran antecedente y serían los procesos de independencia de la Real Audiencia de Quito, luego de los procesos libertarios emprendidos por Simón Bolívar y pues además de la separación de la Gran Colombia. En primer lugar, la Gran Colombia era una nación formada por Simón Bolívar y estaba conformada por los actuales países que serían Ecuador, Colombia y Venezuela. Por eso es que compartimos una similitud o características en las banderas, ya que antes conformábamos esta gran nación que se llama la Gran Colombia. Ahora, la Real Audiencia de Quito fue un tribunal del gobierno de la corona española, establecido en lo que sería el año 1563, que funcionó como máxima autoridad judicial y administrativa en todo lo que era la región de Quito, y pues inicialmente era parte del virreinato de Perú, pero luego fue parte del virreinato de Nueva Granada. La creación de dicho tribunal, de dicho poder, era buscaba pues otorgar una mayor autonomía política y administrativa en lo que sería la zona, que abarcaba territorios como sería el Ecuador, parte de Colombia y Perú. O sea que la Real Audiencia de Quito administraba, como he mencionado, gran parte de Ecuador, Perú y Colombia. Esta Real Audiencia, en aquel momento, inició el proceso de separación de la Gran Colombia y conformaron lo que sería el Estado ecuatoriano. El texto también nos indica que ahí se dio el inicio del proyecto autónomo de conformación del Estado ecuatoriano, como he mencionado, eligiendo como representantes del gobierno a miembros de la clase criolla, que eran una élite con poder económico y político, pero eran una minoría, o sea, que eran pocas personas. La clase criolla estaba conformada por terratenientes, estos eran dueños de la tierra y bienes. A su vez, ellos subordinaron a grupos como los artesanos, pequeños propietarios, indígenas, a los cholos, montubios y afrodescendientes. Estos, a su vez, eran la mayoría. Los primeros les impidieron a los otros, por ejemplo, montubios, cholos, afrodescendientes, indígenas, etcétera, el acceso a los espacios de poder y reprodujeron en ellos las prácticas del maltrato, discriminación, sometimiento y dominio que antes les practicaron a los españoles a ellos, a los criollos. ¿Hasta ahí tienes entendido, Giselle? sí, profe. Correcto. Ahora, una vez que el proyecto del Estado ecuatoriano hace su separación de la Gran Colombia, se forma una constitución, que sería la Constitución de 1830, la primera constitución del Estado ecuatoriano.
y vincula el derecho de la ciudadanía exclusivamente a la élite, o sea, a la clase criolla, y negaba expresamente este derecho a las personas que estuvieran bajo la sujeción de otros, como los trabajadores domésticos o los agrícolas, que eran la clase más baja, la más pobre, y la mayoría de la población. Ellos no eran ciudadanos, por tanto no tenían derechos civiles ni políticos. Si te has de acordar, Giselle, en clases anteriores hemos mencionado el concepto de ciudadanía, tanto en el principio de este concepto como en la actualidad. Y sabemos que antes, en las polis griegas, existía el concepto de ciudadanía y lo que sería el ciudadano y el no ciudadano en base a la ciudadanía. Y estos eran dos clases en las que el ciudadano gozaba de los derechos, así mismo como el principio del Estado ecuatoriano. Solo la élite podía gozar de derechos políticos y la mayoría, que eran los cholos, los indios, los indígenas, los afrodescendientes, etcétera, ellos no gozaban de estos derechos porque no eran considerados ciudadanos. Ahora, a lo largo del periodo, pues, de la conformación del país, esta situación continuó hasta lo que es el siglo XIX, con el imperio y dominio de los criollos y mestizos con dinero, que eran los únicos ciudadanos en aquella época que se podrían considerar ciudadanos de la nación ecuatoriana. O sea que, como he mencionado, los afrodescendientes, los agrícolas, los trabajadores domésticos, y entre otros, no eran considerados ciudadanos, por ende no tenían derechos políticos, económicos ni civiles. Ahora, el nacimiento del Estado ecuatoriano estuvo impulsado por la clase dominante de la época, que serían los criollos, que era un grupo al que pertenecía la esposa de Juan José Flores, primer presidente del Ecuador. O sea que el primer presidente del Ecuador fue el general Juan José Flores. La sociedad del siglo XIX, con grandes diferencias sociales, como puedes ver en la imagen, Giselle, hay una clara diferencia entre las castas. ¿Puedes mencionar alguna diferencia que hayas encontrado en la imagen, Giselle? Ok, Giselle, en la imagen, como hemos mencionado, este sería el Estado ecuatoriano conformado por el presidente Juan José Flores, el coronel Juan José Flores, eh, y se puede notar cómo es la distinción en las clases. Se puede apreciar que hay una persona afrodescendiente cargando un tipo de tinaco, de recipiente sobre su cabeza. Tenemos la clase de los montubios, que está cargando sacos, y vemos que está la diferencia entre las personas que pertenecen a la clase criolla, a la élite, van vestidas de manera elegante y pues a su vez hay el contraste de la clase que no es considerado ciudadano y viste de una manera poco elegante. Entonces, ese sería el contexto social de aquella época. Al finales de lo que es aquel siglo, del siglo XIX, el modelo de Estado latifundista entró en crisis debido al crecimiento de las exportaciones en base pues a café y cacao, que estaba
propiamente en la costa y el surgimiento de una nueva clase social que era la burguesía. O sea, que aparte de la clase criolla, mestiza, se crea una nueva clase llamada la burguesía comercial, bancaria y agrícola, que había adquirido poder económico y pugnaba por alcanzar el poder político que tenía la clase criolla y mestiza, cuestionando lo que es el modelo de Estado latifundista imperante. A este proceso se añade el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento como el liberalismo, que plantea la democratización del Estado, o sea, lo que actualmente tenemos, que el Estado sea democrático y participativo y que la ciudadanía tenga el poder, la última palabra, por decirlo así, en cuestiones del manejo del Estado en caso de que pues, el representante del pueblo no pueda tomar una decisión. La Revolución Liberal de 1895 instauró un nuevo modelo de Estado. Aquella revolución, pues, creó una nueva forma de gobierno, un nuevo Estado moderno, democrático y laico, y se separó lo que es la iglesia del Estado, se creó lo que es el registro civil, una autoridad estatal que reconocía los derechos de la ciudadanía. En ese contexto, por primera vez, los miembros de las mayorías excluidas, como ya hemos mencionado, mujeres, indígenas, afroecuatorianos, cholos, montubios, fueron reconocidos como ciudadanos y pudieron votar, educarse, trabajar en el sector público y privado y divorciarse. O sea, que antes de la revolución de 1895, estas clases no podían votar, no tenían derechos, y a partir de esta revolución liberal es que estos grupos son tomados en cuenta, el Estado se declara como un Estado moderno, democrático y laico, y se separa el poder de la iglesia, o sea, que la iglesia no podía opinar o dirigir el poder del Estado, del país, aparte de que a partir de esta revolución se le otorga derechos a estos grupos excluidos. Buenas tardes, Justin. ¿Te conectaste recién o ya tienes tiempo? Más o menos, ¿en dónde te quedaste? Hace unos minutos. Ok, más o menos, si tienes entendido lo que hemos estado hablando o deseas que repita. Ok, Justin. En resumen, estábamos hablando hasta donde nos quedamos, que el tema de la clase del día de hoy es la democracia del Ecuador desde un estado excluyente de 1830 hasta el estado plurinacional actual del 2008. Y pues los antecedentes del tema es que la formación del Estado ecuatoriano en el año 1830 tuvo los procesos de independencia de la Real Audiencia de Quito y los procesos libertarios emprendidos por Simón Bolívar, y además lo que es la separación de la Gran Colombia. ¿Conoces el contexto de lo que sería la Gran Colombia, Justin? ¿Podría repetirme la pregunta? ¿Conoces el contexto de la Gran Colombia, de la nación de la Gran Colombia? Eh, Fueron países que hicieron una alianza, especialmente entre los años 1819 y 1831, que fueron en sí Venezuela, Ecuador y Colombia. Correcto, Justin. Excelente. Entonces, a base de ese contexto es que Ecuador se separa de la Gran Colombia después de que Simón Bolívar libertó a los países ya mencionados, formó la gran nación que era la Gran Colombia y pues posteriormente
Ecuador se separa de esta gran nación y ahí se inicia el proyecto autónomo de conformación del Estado ecuatoriano, iniciado por la clase criolla, que era la élite con poder económico y político, pero esta élite era una pequeña cantidad, era una minoría. Ahora, esta clase, viendo que era una minoría, subordinó a otras clases sociales, que eran la mayoría, para poder conformar el Estado ecuatoriano. Dichas clases eran los montubios, los cholos, los indígenas, los artesanos y pequeños propietarios, y por último los afrodescendientes. Como eran subordinados a la clase de los criollos, entonces estos grupos subordinados no tenían derechos, no eran considerados ciudadanos del Ecuador, por ende estaban subordinados a la clase ya mencionada. Cuando se crea la nación ecuatoriana o el Ecuador, se crea una nueva constitución que sería la constitución inicial de 1830. Esta constitución vincula el derecho de la ciudadanía exclusivamente, como he mencionado, a la élite y negaba expresamente este derecho a las personas que estuvieran bajo la sucesión de otras, y estos serían los trabajadores domésticos, agrícolas, las personas que no tenían recursos económicos, que era la mayoría de la población. Ellos no eran considerados ciudadanos, por tanto no tenían derechos ni civiles ni políticos. Esta es una comparación, pues también a lo que serían los derechos en las polis griegas, en las antiguas polis griegas, que aplicaban el mismo concepto, en donde las personas que tenían recursos económicos o pertenecían a la élite podían ser ciudadanos, y los que no, como los extranjeros, los esclavos o las mujeres, ellos no podían ser ciudadanos en las antiguas polis griegas. Este concepto se aplicó de cierta manera en lo que era la conformación del Estado ecuatoriano en 1830, ya que la clase criolla fue la única clase que tenía derechos civiles y políticos en aquel momento. Ahora, esta situación continuó a lo largo del siglo XIX. Con el imperio y el dominio de los criollos también se sumaron los mestizos con dinero, que eran los únicos ciudadanos de aquella época considerados por parte del Ecuador, de la nación. Estábamos analizando, Justin, el contexto social de la imagen que tenemos en el libro. Ya sabemos que Juan José Flores, el coronel, fue el primer presidente del Ecuador. Él participó en varias campañas con Simón Bolívar. ¿Conoces a el primer presidente del Ecuador, Justin? La historia de este presidente, Que fue el primer presidente de Ecuador y participó por varias campañas de Simón Bolívar. Él fue un militar y político y él era de nacionalidad originaria de española, pero viajó a lo que es Ecuador y hizo varios logros, como el Tratado de Pando Noboa en Perú, el Tratado de Paz de Chile, y fundó un colegio en Guayas, un colegio conocido, que es el que ahora todo el mundo conoce, que es el Vicente Rocafuerte. ok, excelente, Justin. Este presidente tuvo tres periodos. El primer periodo fue cuando se instauró la nación, cuando se creó Ecuador, que fue en 1830 hasta 1834. Luego su segundo periodo fue desde 1839 hasta 1843, y su último periodo, que fue el tercero, fue a partir de 1843 hasta 1845. Este presidente promovió varias constituciones, también ha promovido lo que sería la Carta de Esclavitud,
¿Conoces el concepto de la carta de esclavitud, Justin? Um, ¿Me confirmas, Justin? eh, la Carta de Esclavitud, que Sí, correcto. fue promulgada por el gobierno de Juan José Flores, fue Correcto. llamada así porque en sí, um, no sé cómo explicarlo. Ok, Se llama Justin. así porque se consideraba, pues, o sea, intentaba lo que era libertar a los ciudadanos mediante la expresión que se manejaba en esos tiempos, ¿no? Correcto, Justin. Esta, en sí la carta de esclavitud no fue una carta de esclavitud, sino que fue un apodo que se le dio a la constitución que se promovió posterior a la constitución, la primera constitución formada para el Estado ecuatoriano. La carta de esclavitud es la que le sigue a la primera constitución y fue hecha también por el mismo presidente en el año 1843. Dicha constitución fue llamada así debido a que contenía reformas que beneficiaban la permanencia de Flores en el poder, como un mandato presidencial de 8 años que limitaban las libertades ciudadanas. Esto descontentó pues al pueblo, pues no le gustaría al pueblo tener un presidente durante un periodo de 8 años. Entonces, esto provocó la revolución marxista en el año 1845, que finalmente derrocó a Flores y resultó en la creación de una nueva constitución. Entonces, ese sería el contexto de lo que sería la Carta de Esclavitud, que fue un apodo que se le dio a la segunda constitución creada por Juan José Flores. ¿Tienes entendido, Justin, esa parte? Sí, listo, ya Correcto. entendí. El texto nos indica que a finales de aquel siglo el modelo de Estado latifundista entró en crisis debido al crecimiento de las exportaciones del café y el cacao en la costa y el surgimiento de una nueva clase social. O sea que a partir de la clase criolla, que fue la clase que ayudó a crear al Ecuador, se sumó la clase mestiza y posterior se suma la clase de la burguesía y entre ellas entra la burguesía bancaria, agrícola y comercial, que habían adquirido poder económico y pugnaban por alcanzar el poder político, cuestionando el modelo de Estado latifundista imperante de aquel momento. A este proceso se añade el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento, como el liberalismo, que planteaba la democratización del Estado. La Revolución Liberal de 1895 instauró un nuevo modelo de Estado, ya moderno, democrático y laico, y separó a la Iglesia del Estado, y pues esto motivó a que se cree lo que es el registro civil, una autoridad estatal que reconocía los derechos de la ciudadanía. En ese contexto, por primera vez, los miembros de la mayoría excluidos, como mujeres, indígenas, afroecuatorianos, cholos, montubios, ya fueron reconocidos como ciudadanos y pudieron votar, educarse, trabajar en los sectores tanto público como privado y divorciarse. Según Ayala, el proyecto de Estado-Nación Mestizo se fue consolidando, ampliando el concepto de la lucha, ya no racista, sino enfocándose en la lucha de clases, donde afloró la explotación económica como el factor por superar las luchas obreras para el reconocimiento de los derechos laborales fueron el protagonista de lo que sería el siglo XX. O sea que al terminar el siglo XIX y comenzar el siglo XX, ya se estaba luchando por otro propósito para el beneficio de la ciudadanía. Ya no era que seamos reconocidos todos como ciudadanos de la nación, sino que se otorguen los derechos laborales necesarios para la clase obrera y estos derechos
Esta lucha de derechos laborales fueron los protagonistas, disculpen, del siglo XX. Al cumplirse los 500 años de conquista de América, los pueblos indígenas plantearon no solo reivindicaciones económicas y sociales, sino también culturales, en el reconocimiento y el respeto a sus singularidades identitarias. La Constitución del 2008 reconoce este planteamiento y declara al Estado ecuatoriano como multinacional, multicultural, disculpen, y plurinacional. O sea, que las luchas de estos grupos minoritarios por parte de los indígenas dieron frutos en la Constitución del 2008 porque ya fueron reconocidos. El Estado se declara multicultural y plurinacional. Quiere decir que defendemos nuestra cultura y estos pueblos indígenas tienen autoridad como gobiernos autónomos. Por último, tenemos la última parte del texto que nos indica que la ampliación de la democracia llega a la actualidad a la declaración del Estado-Nación como un Estado de derechos para todas las personas. Y tenemos una gráfica de cómo sería un tipo de fiesta que se celebra el nacimiento del Estado, que estuvo ligado a la Iglesia, consagrado como oficial a la religión católica y convirtiéndola en elementos de la identidad cultural nacional. ¿Tienen alguna pregunta, alumnos, con respecto a lo que hemos hablado? No, listo. ¿Tienen claro el tema? Sí, Ok, alumnos, ¿qué les pareció el tema del día de hoy? está muy bien, licenciado. Muy interesante. Aprendí sobre la Constitución de Ecuador. Sí, el hecho es que la primera constitución del Ecuador es un precedente para las actuales constituciones, ya que fue como un tipo de borrador. Aunque al principio Ecuador no otorgaba la ciudadanía a todos a los habitantes, a la población que habitaba en el territorio ecuatoriano, solo la clase criolla, posteriormente se fueron pidiendo o se impugnaron luchas, hubo revueltas en las que se consiguieron de a poco los derechos que actualmente se tienen. Ok, alumnos, vamos a explicar la tarea. Para el día de hoy la tarea va a ser sencilla. La tarea en clase son 3 preguntas hechas a base de lo que hemos hablado en la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la actividad en clase, alumnos? No, listo. Listo, alumnos. Entonces vamos a pasar a la tarea en casa. Para la tarea en casa, tienen que elaborar una línea de tiempo con los principales hechos que marcaron la evolución del Estado ecuatoriano desde lo que es el inicio del Estado en 1830 hasta la actualidad 2008. O sea, las luchas sociales que se vivieron, tanto la revuelta de los indígenas como la lucha de los obreros, etcétera. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la actividad en casa, alumnos? No, listo. Todo Listo. bien. Ok, listo, alumnos. Ha sido un gusto. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben, pueden contactarme mediante la plataforma. Con eso damos por finalizada la clase. Tengan linda tarde. Nos vemos en la siguiente clase.